Buenas tardes. A continuación, quiero realizar una breve conversación, un breve comentario alrededor de la asignatura Filosofía Ética de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Escuela de Ciencias Humanas y del programa de Filosofía. El tema que voy a abordar se llama La corrupción en Colombia, un análisis crítico desde la ética de Hannah Arendt y John Rawls. La filosofía ética es una rama de la filosofía que se ocupa de investigar y reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la moral, el comportamiento humano y los conceptos del bien y el mal. La corrupción en Colombia es un fenómeno que no podemos desconocer y que ubica al país a nivel internacional en el puesto 87 de 180 países para el año 2023, según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Este problema conlleva problemas de crecimiento económico, de desarrollo económico, que terminan incidiendo en la distribución del ingreso y en la pobreza del país. El presente documento da una introducción y una ponderación especial de todas las temáticas vistas en el curso, en especial sobre los temas y autores como Hannah Arendt y John Rawls. La filosofía ética, pues aparte de los temas que nosotros conocemos, pues, normalmente se hace preguntas como qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo debemos vivir nuestras vidas, qué es la naturaleza de la virtud, existe algún principio universal que guíe nuestras acciones, entre otras cuestiones, pero en este caso se ha tomado el tema de que hace referencia a la corrupción y a partir de ciertos elementos ontológicos, prácticos, también racionales, entre otros, se permite identificar procesos morales en una sociedad que conlleva un sistema ético como el caso de Colombia. El tema que se toca, como se mencionó anteriormente en ese trabajo, es la corrupción en Colombia. Colombia es un país que ha creado unas condiciones para promover círculos de pobreza y deterioro del público con incidencia en lo privado y también en todos los niveles económicos que nosotros conocemos. Eh, a partir de esto se dará un análisis desde los autores Hannah Arendt y John Rawls, los filósofos del siglo XX, uno alemán, otro estadounidense, a partir de la cual se desarrollan algunos argumentos para crear alguna discusión sobre la importancia de la reflexión ética sobre la corrupción con relación a los fenómenos que estos inciden en el ámbito social, cultural y político para Colombia. Desde Hannah Arendt pues se mencionan específicamente su concepto de la banalidad del mal, el cual pues ella creó, formó a partir del caso de Eichmann, el oficial nazi, argumentando que él no era asesino, sino simplemente era más bien un burócrata obediente y banal que simplemente seguía órdenes sin cuestionarlas. Esta noción desafió cualquier idea tradicional de la maldad como algo extraordinario, sugiriendo que ésta puede brotar en contextos sociales y políticos normales de una sociedad. Adicionalmente, pues Hannah Arendt tocó temas como el totalitarismo a partir de su libro Los orígenes del totalitarismo, y cómo estos ejemplizados a partir del nazismo y el stalinismo pudieron dar control total a la vida de las personas y las familias y sociedades completas en Europa y en ciertas épocas. Por otro lado, pues la ética de John Rawls se centra en el desarrollo del marco teórico, la distribución de recursos y la organización de la sociedad. Rawls propone un enfoque ético basado en la justicia como equidad, introduce a su vez el concepto de posición original y el velo de la ignorancia. Estos son unos elementos fundamentales para comprender su propuesta ética, ya que la posición original es una situación hipotética en la que todas las personas deben decidir los principios de justicia que regirán su sociedad. El velo de la ignorancia implica a su vez que estas personas desconocen detalles como su posición social, su riqueza o posición económica, su posición política, los talentos individuales y creencias religiosas, entre otros. Desde esta posición, Rawls argumenta que las personas elegirán dos principios de justicia básicos. En primera instancia, el principio de la igualdad en la asignación de recursos y libertades fundamentales, y por otro, el de la diferencia que establece que las desigualdades sociales y económicas deben ser organizadas de manera que beneficien a los menos favorecidos en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los aportes de estos dos autores en la comprensión de la corrupción en Colombia? Bueno, la corrupción en Colombia actualmente es equivalente al 25%
A nivel mundial, la corrupción equivale al 25% del gasto público de los países y en Colombia, en las últimas 2 décadas, ha logrado estar por el orden del 4% del PIB. Los departamentos con más casos de sanciones por corrupción para el año 2018 eran Nariño, Huila, Tolima, Magdalena y Santander en su respectivo orden. La corrupción en el país se presenta mayoritariamente en los rubros o en rubros económicos como la educación pública, los servicios públicos, las obras de infraestructura, la contratación pública. Para Herrera, 2023, entre el año 2010 y 2023 se registraron en Colombia cerca de 57.500 denuncias por presuntos actos de corrupción, dentro de los cuales el 26% correspondía a peculado por apropiación, el 24,6% a contratos sin cumplimientos legales, 10% por concusión y 9,8% por cohecho para dar y ofrecer, y un 7,4% situaciones relacionadas con el interés indebido de contratación. Desde Arendt se analiza que en Colombia muchas veces la corrupción es un flagelo que está inmerso en la sociedad y que indirectamente muchos empleados públicos y también de las empresas privadas terminan ejerciendo ciertos comportamientos dañinos y favorables de la corrupción, como problemas de banalidad del mal, dado que su jefe les dicen cumpla una orden, firmen estos documentos, etc. Desde este punto de vista, Hannah Arendt nos da a entender a nosotros que la filosofía plantea dos tipos de responsabilidad frente a las faltas o delitos. Uno, la individual y la colectiva. Respecto a la individual, pues enfatiza que la importancia de que los individuos asuman la responsabilidad de sus acciones. Considera que cada persona tiene la capacidad de reflexionar y tomar decisiones éticas de una manera autónoma. Por otro lado, frente a la responsabilidad colectiva, Arendt discute que esta recae sobre los grupos y comunidades enteras. Para Arendt existen dos condiciones para que la responsabilidad se dé colectivamente. Primero, que el individuo sea considerado responsable por algo que no ha hecho. Muchas veces sucede así en el sector público, donde empleados firman o asumen posiciones mirándolos desde el punto de vista principal agente, como principal siendo ellos agente, y toman decisiones de forma coartada dados sus jefes. Y segundo, la pertenencia a un grupo colectivo que ningún acto voluntario pueda disolver lo convierte en responsable. Es decir, pertenecer a un grupo, según Hannah Arendt, si esta persona comete o no comete el delito, específicamente no comete, pero pertenece a un grupo que lo ha cometido, también es culpable por omisión. Desde el punto de vista, desde Rawls, pues nos damos cuenta que Rawls propone que una de las mejores formas de que un país se logre desarrollar es a partir de la mejor distribución de recursos, pero dada la corrupción, la distribución eficiente y equitativa de los recursos no se da en una sociedad, y entonces estaremos incumpliendo algo de lo que propone Rawls, como conocemos nosotros en su teoría, de crear conductas justas que promuevan una mejor equidad. Finalmente, es importante decir que la corrupción llegó y se quedó en Colombia. Es algo que ya contaminó todo el cuerpo del país, en este caso, todos sus sistemas, órganos y células. El sistema jurídico de Colombia no da abasto, pero tampoco las leyes colaboran con penas ejemplares, pues el que las hace no desea que a futuro prácticamente sea juzgado con las mismas leyes que creó. La economía del delito es muy clara al decir que una persona comete un delito porque es mayor el beneficio que obtiene de este delito que el castigo o el costo del castigo que va a recibir. ¿Qué se propone pues a futuro? ¿O qué sería lo recomendable para Colombia? Pues la implementación de la Estrategia Nacional Anticorrupción y una mayor sanción social y económica para aquellas personas que sean denunciadas y culpadas por corrupción, ya que serán unas buenas apuestas para lograr a futuro progresar en el indicador contra la corrupción, y esto permitirá realmente una mejor asignación de recursos y por ende de procesos de mejora en el desarrollo económico y equitativo de Colombia.